Hola, profe, ¿cómo está? Nosotros estamos súper felices el día de hoy porque hoy le vamos a exponer nuestros temas, que es el conformado de metales y el arranque de viruta. Esperemos que le guste. Bueno, para iniciar esta exposición es muy importante reconocer qué es el conformado de metales. El conformado de metales se refiere a la manipulación de materiales metálicos mediante diversas técnicas para cambiar su forma y tamaño sin romperlos. ¿En qué se basa? Este proceso se basa en las propiedades físicas de los metales, como su ductibilidad y maleabilidad, que permiten que se deformen bajo ciertas condiciones de temperatura y presión. Sus características son las siguientes. La primera es la deformación plástica, la cual la deformación se produce sin que el metal se rompa, permitiendo que conserve su integridad. La siguiente es la eficiencia material, la cual consiste en que el conformado no genera desperdicio de material, ya que se utiliza el metal en bruto en su totalidad. La siguiente es la calidad superficial. Los procesos de conformado suelen generar acabados superficiales de calidad, eliminando la necesidad de operaciones posteriores. Y por último, y no menos importante, la microestructura homogénea. Este proceso mejora la microestructura del metal, aumentando su resistencia y dureza, lo que se traduce en una mayor durabilidad de las piezas producidas. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos sobre estas características y unas imágenes relacionadas sobre ellos. El conformado de metales cumple varias funciones en la industria, entre las que se destacan la fabricación de componentes, que se utiliza para crear piezas en diversas industrias, como la automotriz, aeroespacial y de construcción. La siguiente es en la parte de optimización de propiedades mecánicas. Esto, al modificar la estructura interna del metal, se pueden mejorar propiedades como la resistencia a la tracción y la dureza. Y por último, producción de masa, que permite la fabricación eficiente de grandes volúmenes de piezas con precisión en sus dimensiones. Básicamente, el tema conformado de metales nos explica y nos ayuda a entender sobre las capacidades que tiene un material y hecho cómo de metal, es que entre distintos métodos puede cambiar sus propiedades. Es importante reconocer que cuando quieras hacer algún método o algún proceso manufacturero, debes de analizar si tu material prima es apta para ese Algunos ejemplos proceso. de métodos más comunes donde se utilizan hacen las propiedades de los metales específicas puede de ser como el troqueleado, utilizando matrices. También está el doblado, donde es la alteración de la forma de una pieza metálica mediante la aplicación de fuerza. El embutido es la formación de piezas profundas a partir de láminas metálicas. El siguiente es el laminado, el cual es el proceso que reduce el grosor de una pieza de metal al pasarla entre rodillos. Además, la extrusión es el forzado del metal a través de un molde para crear perfiles con secciones transversales específicas. Sin embargo, para esta exposición no vamos a centrarnos en estos métodos, ya que, como dice el título, nos vamos a enfocar en el proceso de arranque de viruta. Para comenzar, tenemos que notar que los metales ideales para el arranque de viruta son aquellos que ofrecen un equilibrio adecuado entre dureza y ductilidad, lo que permite una fácil formación de viruta sin generar un desgaste excesivo en las herramientas de corte. Algunos de los metales más utilizados para este proyecto incluyen acero de baja aleación. Estos son fáciles de maquinar debido a su buena ductilidad y resistencia. Se suelen utilizar para la fabricación de piezas de maquinaria. Hierro fundido. Este es excelente para el arranque de viruta, debido a su estructura frágil que facilita la rotura de la viruta, aunque puede ser abrasivo para las herramientas.
aluminio y sus aleaciones. Son metales suaves, lo que facilita el mecanizado, aunque tiende a generar viruta continua. Se utilizan en la industria automotriz y aeronáutica. Latón y bronce. Son metales dúctiles y resistentes a la corrosión que permiten un fácil arranque de viruta. El latón es más fácil de maquinar debido a su bajo contenido de fricción. Y por último, pero no menos importante entre otros, es el titanio. Aunque es difícil de maquinar debido a su dureza y tendencia, se usa frecuentemente en aplicaciones de alta exigencia, como la aeroespacial. Bien, pues ahora que conocemos las materias primas necesarias, para comenzar, ¿qué es? Bueno, este consiste en la fabricación de piezas por eliminación de material mediante herramientas de corte. El hecho de que la herramienta realice el corte del material y desprenda virutas es lo que le da el nombre al mecanizado por arranque de viruta. Bueno, después de conocer su concepto, es muy importante conocer sus tipos de procesos, los cuales son 3 que existen en la actualidad. El primero es el desbaste, la cual consiste en la eliminación de mucho material con poca precisión. Es un proceso intermedio que se utiliza para acercarse a las dimensiones finales de una pieza en corto periodo de tiempo. Requiere alta velocidad de avance. El segundo es el acabado, el cual consiste en la eliminación de poco material con mucha precisión. Proceso final cuyo objetivo es el de dar el acabado superficial que se requiera a las distintas superficies de la pieza. Velocidad de avance baja y velocidad de corte altas. Y el tercero, pero no menos importante, es el rectificado o superacabado, el cual se utiliza para un buen acabado superficial y medidas muy precisas. Las velocidades tanto de corte como de avance son muy altas, desprendiendo partículas por abrasión. A continuación, las características. Existe una limitación física, ya que no se puede eliminar todo el material que se quiera, porque llega un momento en que el esfuerzo para apretar la herramienta contra la pieza es tan liviano que la herramienta no penetra y no se llega a extraer la viruta. En el proceso de fabricación de piezas por arranque de viruta se pueden conseguir exactitudes de orden de micras, proporcionando además con unos acabados superficiales excelentes. Los materiales más utilizados son los metales, los plásticos compuestos y los compuestos cerámicos. Existen diferentes tipos de arranque de viruta, entre los que están el cerrado, el limado, el taladro, el roscado, el tornado, el fresado, brochado y mortajado. El tipo de viruta cerrado consiste en que es una técnica de mecanizado que puede ser un proceso manual o realizado mediante máquina herramienta, que consiste en deslizar una hoja de sierra hacia adelante y hacia abajo para realizar un corte en el material. El limado, el cual es un proceso manual. Es la forma más antigua de sacar viruta, y este consiste en deslizar repetidamente una lima para desbastar el material. Tiene poca capacidad de arranque y se utiliza para ajustes, por lo que se precisa de una mano de obra bastante especializada. El siguiente tipo es el roscado, el cual consiste en girar una herramienta de corte introduciéndola en un agujero previo o girándola en torno a una varilla, sirviéndose de un utensilio para girarlas con facilidad llamado volvedor. El roscado puede realizarse manualmente o con máquina herramienta. El siguiente es el taladro, y es la operación que consiste en realizar agujeros circulares en una pieza. Para ello, se monta en la máquina de taladrar una herramienta llamada broca, que gira para penetrar, eliminando virutas del material que se requiere taladrar. Existen varios tipos de taladro: el taladro de mano, taladro de sobremesa, taladro de columna y taladro radial. Otro tipo de viruta es el torneado,
el cual es un procedimiento para crear superficies de revolución. La máquina que se utiliza para el torneado se denomina torno. En esta máquina, la pieza tiene un movimiento circular o rotatorio en la herramienta lineal, el cual el tipo de piezas que podemos realizar combinando de estos tres movimientos principales es muy variado en función del diámetro, la longitud, la complejidad de las formas a mecanizar, entre otras cosas. El fresado. Este es un procedimiento el cual consiste en el corte del material con una herramienta rotativa, que puede tener uno o varios filos. El corte se realiza combinando el giro de la herramienta con el desplazamiento, bien sea de la misma herramienta o de la pieza a trabajar. Una fresadora es por tanto una máquina dotada de una herramienta de corte fijada al cabezal y provista de movimiento lineal en tres direcciones, X, Y y Z. Y bueno, así es como acaba nuestra presentación del día de hoy. ¿Tú qué opinas, Licha? Bueno, a mí me pareció súper interesante conocer este tipo de procesos, como sus características, los tipos que existen, sus aplicaciones y cómo funcionan. ¿Y a ti, Emi, qué te pareció? Fíjate que se me hizo muy interesante porque de verdad no sabía nada sobre esto, ni siquiera sabía que existía. Pero ahora que ya sé todo esto, se me hace muy, pero muy interesante.